1 de octubre de 1936. El general Franco es elegido jefe del nuevo Estado español por la Junta de Defensa Nacional. Desde ese momento será el generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Este fue el último parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo. ...1939... El generalísimo preside el primer desfile de la victoria. Octubre de 1975. Franco recibe el último homenaje en la Plaza de Oriente. Entre estas dos secuencias median 36 años. Los 36 años de la España de Franco. Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español, generalísimo de los ejércitos, caudillo de España, tuvo todo el poder en sus manos para regir, a su total voluntad, la política, la economía, la moral, la religión y la ley. Ese poder lo ejerció con firmeza absoluta, con una dureza sin límites y con un total personalismo. Fue amado, admirado y venerado por millones de españoles, pero también fue aborrecido y odiado desde el silencio y el terror. Para unos, dotado de una inteligencia preclara, una habilidad política portentosa y un conocimiento sin límites. Para otros, oportunista, astuto, cínico, ambicioso por ególatra, cruel e insensible. Pero España estuvo con él. El dudoso por manipulado referéndum de 1966 le dio su legitimidad con un 95,06% de votos afirmativos. Si ese referéndum hubiese sido convocado dentro de las más estrictas normas democráticas, el resultado, posiblemente, habría variado muy poco. Franco comienza su mandato apoyado por tres fuertes pilares: la Falange, el Ejército y la Iglesia. Es difícil llegar a la certeza de que Franco habría podido salvar la vida del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Pero el espíritu de la Falange llamada auténtica fue aplastado, sus líderes procesados y Manuel Hedilla, su jefe, condenado a muerte y después de algunos años en prisión, finalmente fue desterrado. Franco dio un giro al espíritu falangista más acorde con su pensamiento y su acción, que crearon desconfianzas y recelos. Desde el decreto de unificación de los falangistas y los tradicionalistas, una fusión imposible por su antagonismo y que no satisfizo a nadie, los enfrentamientos entre ambos fueron constantes y prolongados en el tiempo. Cuando algo ensombrecía el orden establecido, el general Franco daba una respuesta incuestionable y tajante que ponía rápida y definitivamente fin al conflicto. El 16 de agosto de 1942, en la Basílica de Begoña, en Bilbao, se produce un duro enfrentamiento entre falangistas y tradicionalistas. Llegó a estallar una bomba provocando numerosos heridos. Franco, en un juicio salomónico, soluciona la situación con el cese de las personalidades más relevantes de las dos ideologías: el general Varela, militar que abogaba por el restablecimiento de la monarquía, y Serrano Suña, presidente de la Junta Política de la Falange. Franco asumió esa presidencia con lo que controlaba directamente a la Falange. Esta fórmula la aplicó varias veces en situaciones parecidas, dejando clara su postura ante la más mínima subversión. El ejército siempre le fue fiel, especialmente la cúpula militar, aquellos que habían participado directamente en la guerra y que fueron los padres y educadores de las generaciones siguientes.
No fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante. La Iglesia desde el principio estuvo al lado del movimiento. Franco fue profundamente católico, así lo subrayó en su testamento. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. Odiaba profundamente al comunismo, al judaísmo y a la masonería, y los combatió obsesivamente. Todo lo malo que ocurría, toda crítica a su autoritarismo o a cualquier posibilidad de apertura, tenía su origen en estos, sus mayores enemigos. La Iglesia define la guerra como una cruzada católica. Así justificaba su participación directa en esta guerra fratricida. La Iglesia no combatía en el frente. Defendía la fe católica tradicional de España contra el ateísmo materialista bolchevique. Franco era el enviado de Dios hecho caudillo, instrumento de Dios para la salvación de las almas, Mesías de la redención cívica, Hijo del Padre Todopoderoso, dádiva espléndida de la voluntad divina, peregrino de los santuarios de España. Así opinaban algunas personalidades sobre el caudillo: Esteban Bilbao, el arzobispo Castro, Fernández Flórez, Jiménez Caballero o Arellano. Parecía como si la primera obligación, no solo de la Iglesia, sino también de los legisladores, fuese la de salvar el alma de todos y cada uno de los españoles. Se impuso un sentido de la moral y una censura asfixiante que llegó a todos. La esposa de su excelencia el jefe del Estado español y los marqueses de Villaverde se dirigen con su séquito y acompañantes a la biblioteca privada del Santo Padre para ser recibidos en audiencia por su santidad Pío XII. Así se renueva la fidelidad de nuestro pueblo a la silla pontificia y se pide la bendición para todos los españoles. El Santo Padre impartió su bendición. Los corazones recogen con suprema unción este momento de inolvidable recuerdo. La primera dama española y sus acompañantes abandonan los salones del Palacio Vaticano, donde rinden los honores reservados a las esposas de los jefes de Estado, las fuerzas de la Guardia Suiza, de la Guardia Palatina y de la Guardia Noble de su Santidad. La Iglesia ejerció una gran acción opresora contra el sexo. Solo tenía un fin: la procreación. La mujer tenía una profesión clara, sus labores, y un futuro, el matrimonio, naturalmente canónico. El divorcio estaba totalmente abolido. La homosexualidad era considerada como una aberración antinatura, nacida del libertinaje más vicioso y encuadrada dentro de los delitos de vagos y maleantes. La educación de la prole incluía las asignaturas de religión y educación política, y las clases más privilegiadas se exigían a sí mismas la elección de un prestigioso colegio religioso. Los pequeños alumnos, antes de saber que existía un libro que se llamaba Don Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes, ya sabían que la patria era la unidad del destino en lo universal, el hombre portador de valores eternos y España la reserva espiritual de Occidente. Con el paso del tiempo, la Iglesia fue rectificando. Desde el reconocimiento de los errores cometidos, tomó otras posiciones que se alejaban del espíritu del movimiento. Rechazó la división franquista de vencedores y vencidos y rogaba el perdón del pueblo español por no haber sabido ser los ministros de la reconciliación. Un momento muy delicado entre las relaciones del Estado y la Iglesia fue el caso Añoveros. La homilía que pronunció el obispo Añoveros en el País Vasco irritó al gobierno de Arias Navarro hasta tal extremo que ordenó la detención del obispo, su arresto domiciliario y dispuso los medios para su inmediato destierro. El cardenal Tarancón, como presidente de la Conferencia Episcopal, redactó la excomunión del gobierno con el apoyo del nuncio. La crisis se saldó con un balance de cesiones entre los dos poderes sin dañar la dignidad, pero dejó heridas muy profundas sin posibilidad de cicatrización.
En los últimos años del franquismo, miembros de la Iglesia tomaron parte activa en los conflictos sociales que se prodigaban en el país. Se celebraron asambleas clandestinas en algunos templos y parte del clero caminó codo con los obreros en su lucha. Incluso, la primera organización ETA tuvo el apoyo y la protección de sacerdotes vascos. Esa postura de esta Iglesia fue recibida como una traición y para Franco la lealtad a su persona y a su obra era la primera exigencia. Desde su ascetismo tuvo que no darse por enterado de las deshonestas ambiciones de muchos de los que le rodeaban, pero era el precio que tenía que pagar a cambio de su lealtad. El almirante Carrero Blanco fue su colaborador más fiel. Fue hasta su amigo, siempre desde un trato protocolario y frío. Probablemente, fuera de su reducido y más íntimo entorno familiar, la única persona en la que confió plenamente. Carrero Blanco, como él católico ferviente, le sirvió con absoluta entrega sin el menor desviacionismo. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna. Aunque no militante del Opus Dei, tenía por esta institución un gran respeto y afecto. De ella salieron los hombres, los tecnócratas que compondrían en mayoría sus gobiernos. Quedó la de pueblo, los casos portados, qué pena de pueblo, los casos portados. En el mismo lado quedó, qué pena de pueblo, los casos cortados. Después de los 3 años de aquella cruel guerra, España era un triste, desangrado y yermo solar. Rara era la familia por la que no se había paseado la muerte. Muchísimos españoles sintieron la angustia de la prisión y el destierro. El hambre, la enfermedad y la vengativa revancha se cobraron a diario nuevas vidas. La escasez de alimentos obligó a su racionamiento hasta 1952. Esta situación dio origen a la aparición del mercado negro, con el que los desaprensivos privilegiados consiguieron grandes beneficios, origen de nuevas fortunas. Con escasos medios, pero con una gran esperanza, España inicia su reconstrucción. Pero el comienzo de otra guerra, la mundial, dificultó aún más la situación de aquella desesperada posguerra. El Ejército Nacional, que había recibido una inestimable ayuda de Alemania e Italia, y la simpatía y la amistad del general Franco por los dictadores fascistas,
colocan a España en una difícil situación frente a los aliados, a pesar de la declarada neutralidad primero y la no beligerancia después. El aplastante avance de las tropas alemanas daba como segura la victoria final, pero la guerra dio un giro que arrastró al eje a la derrota. Prácticamente el mundo entero rechaza al régimen de Franco, llevando a España a un casi total aislamiento. El jefe del Estado español recibe el homenaje emocionado y caluroso de la población de Estado, mientras la multitud aplaude calurosamente. Principal del Palacio de Queluz, descienden Franco y el mariscal Carmona y las esposas de ambos jefes de Estado. Seguidamente, esposas de los funcionarios diplomáticos. El caudillo dirigió un mensaje de gratitud y salutación al pueblo portugués. Tan solo mantuvo relaciones con Portugal, Argentina y algún país árabe tradicionalmente amigo. El pueblo español cerró filas en torno a su caudillo y le tributó un homenaje gigantesco de adhesión en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real. El 17 de julio de 1943, el jefe del Estado preside la solemne sesión de apertura de las Cortes. España queda definida como una monarquía tradicional, católico-social y representativa. La componen el Consejo del Reino y el Consejo Nacional del Movimiento como segunda cámara. Pero este órgano legislativo nada tenía que ver con los parlamentos democráticos europeos, ya que, según la ley de Cortes, sus miembros solo tenían poder de deliberación y asesoramiento. La facultad de legislar era exclusiva del general Franco, jefe del Estado y del gobierno. Así se entendía esa rara definición de democracia orgánica. Democracia en la que estaban suprimidas las libertades de expresión, asociación y reunión, controladas por los tribunales militares y de orden público. Un eufemismo que enmascaraba una total dictadura. A la paz mundial le siguió la Guerra Fría, que dividió al mundo en dos grandes bloques: el comunista y el capitalista, Oriente y Occidente. El bloqueo político y económico contra España llegó a su fin ante la necesidad de su incorporación en defensa del bloque capitalista. Así se reanudaron las relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Franco. Las reticencias internacionales por la colaboración de España con las naciones fascistas y su participación en la guerra con los envíos de la División Azul se calmaron con la excusa de que aquellas acciones bélicas atentaban únicamente contra la expansión del comunismo. Era una guerra, dentro de la Gran Guerra, de España contra su peor enemigo. A pesar de la exigencia de una reforma política, España es admitida en la UNESCO el 17 de noviembre de 1952. En agosto de 1953 se firma el Concordato con el Vaticano y en ese mismo año el Pacto con Estados Unidos. En diciembre de 1955 es admitida en las Naciones Unidas. Se reanudan las relaciones diplomáticas que consolidan el régimen de Franco. Con la visita del presidente Eisenhower y su abrazo con el caudillo, la posibilidad de un cambio político profundo en España se vislumbra como imposible.
El régimen está sustentado por dos grandes potencias, los Estados Unidos y el Vaticano. Pero la escasez de alimentos, la inflación, las presiones internas y el renacimiento del activismo obrero exigen una modificación de la política autárquica. Las huelgas y desórdenes laborales se saldan con fulminantes ceses y represiones brutales, penas de muerte y largos encarcelamientos y torturas. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor, a título de rey en la jefatura del Estado. Mientras Dios le diera vida, Franco iba a ser el jefe del Estado de un reino sin rey, actuando como regente, pues hasta se autoconcedió el privilegio de otorgar títulos nobiliarios. Don Juan de Borbón, en el que había abdicado don Alfonso XIII, y el generalísimo Franco eran dos personalidades absolutamente incompatibles. La posibilidad de una restauración de la monarquía no podía ser de otro modo más que con la coronación de don Juan, y no debía ya demorarse por mucho tiempo. Esta monarquía, por el espíritu de don Juan, sería democrática y llevaría consigo la retirada del caudillo. Y esto no cabía ni en su cabeza ni en su voluntad. Dejó bien claro el deseo de instaurar una monarquía, y esta instauración bien podría ser en la figura del primogénito de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, para lo cual debería ser formado en España y a la sombra del generalísimo. Don Juan no tiene otra alternativa más que la de aceptar, con el dolor de la renuncia a sus derechos como rey y como padre. Don Juan Carlos llega a España el 9 de noviembre de 1948 y se inicia así la formación del futuro rey de España. Un rey leal a los principios e instituciones del régimen. Más que un sucesor, es el heredero político de Franco y solo a su muerte. Así el caudillo lo dejaba todo atado y bien atado. En el Palacio de la Zarzuela de Madrid se celebra el bautizo del primer hijo varón de los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, al que asiste la reina Federica de Grecia. Están presentes el generalísimo Franco y su esposa. Actúan como padrinos su bisabuela, doña Victoria Eugenia, desplazada a Madrid para esta ceremonia, y su abuelo paterno, el conde de Barcelona. Oficia la ceremonia el arzobispo de Madrid Alcalá, doctor Morcillo. Se va a imponer al neófito los nombres de Felipe, Juan, Pablo, Alfonso, de todos los santos. La pila donde va a ser bautizado, llamada de Santo Domingo de Guzmán, es una reliquia histórica del siglo XII. Doña Victoria Eugenia muestra el recién nacido al generalísimo. Después lo hace la princesa Sofía a los restantes invitados. Terminado el acto, el caudillo fue cumplimentado por los asistentes al bautizo.
españoles, una vez más hago llegar mi voz a vuestros hogares para hablaros de política, lo que no puede extrañaros, ya que de la política como arte de bien común depende el bienestar moral y material de vuestra familia. Y esta política limpiamente ejercida ha tenido ahora en el mensaje del jefe del Estado un alto contenido social. Durante el pasado año, Franco recorrió muchas regiones de España y en todas partes, entre los mineros de León y los labradores valencianos, en los campos de Palencia, en las concentraciones urbanas de las nuevas barriadas de Madrid o en las comarcas que afligió el dolor en Cataluña, el pueblo español recibió siempre a su jefe con entusiasmo tan evidente que no requiere comentario alguno. De estos contactos con su pueblo son fruto las palabras de hoy. Conviene, sin embargo, estar en guardia contra quienes ven siempre las razones económicas y no encuentran nunca momento oportuno para aplicar las medidas sociales. Así es que ni política social sin fundamento económico, ni desarrollo económico de espaldas a las exigencias de la justicia social. El pueblo español se enfrenta hoy con una decisiva coyuntura de su existencia. Y aunque lo más duro y difícil del camino ha sido ya superado, vivimos sin embargo una ocasión prometedora y comprometida. Alcanzar esta coyuntura excepcional de acceso a niveles altos de bienestar y a una paz permanente y compartida, y pertenecer a una comunidad realmente independiente y soberana, nos ha costado mucho. Es preciso que estas bravas gentes nuestras sepan que no las olvidamos, que conocemos el valor de su sacrificio y que estamos dispuestos a continuar nuestro esfuerzo para cambiar las estructuras y mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo español. Una vez más, despedimos un año de la vida española y nos situamos ante otro nuevo periodo, del cual esperamos, con la ayuda de Dios, beneficios y venturas para nuestra patria. ¡Arriba España! Y efectivamente hubo cambios en las estructuras y se mejoraron las condiciones de vida de los españoles. Esos cambios poco afectaron a la vida política en cuanto a la libertad, pues el espíritu del movimiento seguía en pie. Se recordaba la victoria en la guerra y cualquier crítica al régimen tenía solo una intención desestabilizadora de la paz de España, auspiciada por los agentes extranjeros de la conjura judeomasónica y el comunismo internacional. Pero las figuras falangistas fueron perdiendo poder en los gobiernos que se sucedían, entrando en ellos los llamados tecnócratas, casi compuestos por los números 1 de las promociones universitarias y muchos de ellos pertenecientes al Opus Dei, que llegaron a ocupar la casi totalidad de los sillones del Consejo de Ministros. Tenían un valedor muy poderoso, Carrero Blanco. En el aspecto industrial, gigantescos complejos siderúrgicos y modernas factorías proporcionan al país los elementos para su transformación. Dotar a la nación de las fuentes de energía necesarias para su desenvolvimiento industrial en auge ha sido siempre una de sus principales preocupaciones. La fuerte expansión de la dinámica economía capitalista europea y sus efectos también llegaron a España. Los gobiernos tecnócratas progresistas cambiaron las estructuras económicas, como la creación de los planes de desarrollo que hicieron posible un crecimiento industrial y comercial muy importante, tanto que situaron a España en el 10º país más industrializado. Esta nueva situación y la pobre política agraria produjo la migración a la ciudad, especialmente Barcelona y Madrid. Pueblos y campos fueron abandonados y para muchos las condiciones de vida en las superpobladas capitales fueron muy precarias.
Se fue creando una nueva sociedad con el incremento de la clase media sin que por ello se eliminaran las grandes diferencias con los más desprotegidos. La lucha de clases y el pluralismo sindical estaban suprimidas por la Ley de Unidad Sindical, y el sindicato vertical, que agrupaba por igual a empresarios y trabajadores, fijaba los salarios. Las huelgas estaban prohibidas, pero cuando se producía una, no pasaba de ser un simple conflicto laboral, fuertemente reprimido. Se incentivó el consumismo y el sueño de los españoles se centraba en la posesión de un coche, el utilitario, y un piso en propiedad. Para lograrlo tuvieron que dedicar muchas horas de trabajo, las horas extraordinarias, y su poco tiempo libre a la televisión, con la ilusión puesta en el partido de fútbol del domingo y el resultado de las apuestas deportivo-benéficas, la quiniela, a la que jugaba hasta el Generalísimo. El único canal de televisión, naturalmente estatal, estaba sometido a una fuerte censura y velaba celosamente por la moral de los españoles. En la década de los 60, el turismo y la emigración son los motores de la economía que más ayudaron a compensar el déficit comercial y a evitar el paro. España ofrecía a Europa, al mundo, sol y precios. Se mejoraron y crearon unas estructuras y servicios que hicieron de la industria turística el mayor cauce de beneficios económicos para el país. Y con ellos, también un reflejo de libertades que abrieron los ojos a muchos españoles. Se empezó a ver que España era diferente. Este concepto creativo de las campañas que lanzó al mundo el Ministerio de Información y Turismo de Fraga tenía muchas interpretaciones y no todas positivas. También era diferente la España que mostraban a Europa los millones de trabajadores que ocupaban los puestos de trabajo que ella no quería. Madrileña Plaza de Colón pasa la comitiva de Su Excelencia el Jefe del Estado en dirección al Paseo de la Castellana. El Generalísimo se dirige entre aplausos y vítores a la tribuna levantada para presidir la gran parada militar. España celebra los 25 años de paz, los 25 años de la paz de Franco. En todos los medios informativos se enfatizan los logros de prosperidad alcanzados gracias a la entrega, el sacrificio y el amor del Generalísimo a España. Ha habido un enorme esfuerzo de los españoles en la convivencia pacífica y en la ejemplar laboriosidad. Pero esto no hubiera sido posible sin la mano segura y firme de su caudillo. Siempre están presentes la guerra y la victoria como base de partida para lograr esa paz y bienestar nunca alcanzados en nuestra historia. Una historia en la que Franco es su glorioso protagonista. Llega Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado por su esposa y su hija, al Estadio Bernabéu de Madrid para presidir la 7ª demostración sindical de educación y descanso. El gran espectáculo artístico-deportivo comienza con la interpretación de una folía en honor del Generalísimo, que partió un día de Canarias para establecer las bases de 25 años de paz y hoy recibe la ofrenda del trabajo. Con sacrificio y tesón logra el caudillo la hazaña. El ministro, señor Solís, informa a Su Excelencia sobre el contenido del programa. Se han quedado atrás otros momentos que también han hecho esa historia. En febrero de 1962, España pide negociaciones con la CE, pero la falta de libertades democráticas la deja fuera del Tratado de Roma. Entre abril y mayo se produce una gran agitación obrera y estudiantil. Se decreta el estado de emergencia en el País Vasco y Asturias. En mayo se prodigan las huelgas en Asturias y otras zonas, promovidas por los comités de fábrica que componen comunistas y activistas católicos.
En junio se celebra la reunión de Múnich de la oposición. Presiona para que España no sea admitida en la Comunidad Europea Democrática. Esto irrita extremadamente al gobierno, que emprende una campaña de desprestigio contra el llamado Contubernio de Múnich, un sucio complot antipatriótico y sin fe. En 1963 es ejecutado el dirigente comunista Julián Grimao en Madrid. Se crea el Tribunal de Orden Público. En ese mismo año de 1964, la huelga de los mineros de Asturias es reprimida brutalmente. Se producen detenciones y escarmientos tan denigrantes como el corte de pelo a las mujeres de los mineros. La protesta de un gran grupo de intelectuales es contestada por el ministro Fraga con autoritarismo y sarcasmo. El Festival de Música y Deporte, dedicado a los 25 años de la paz española, en el que han intervenido 10.000 trabajadores, termina a banderas desplegadas con una grandiosa tabla de gimnasia masculina. Hombres con atuendos deportivos blancos y blanquirrojos han estado ensayando durante un año estos movimientos que ahora realizan con tanto sincronismo. Asombra ver cómo año tras año los sindicatos españoles, son palabras del jefe nacional de Educación y Descanso en su ofrenda ante el Generalísimo, muestran la realidad de estos millares de trabajadores que dan una nota vibrante de su alegría limpia y fecunda y llenan su trabajo de eficacia y dignidad. Los aplausos a los trabajadores gimnastas se enlazan con las aclamaciones a su excelencia el jefe del Estado, Generalísimo Franco, artífice de la paz española. En los años siguientes, España vive un creciente progreso industrial y económico, sin vislumbrarse una apertura a las libertades democráticas. Paralelamente, avanza el descontento sobre todo de la clase trabajadora y de la universidad. En 1966 es aprobada la ley de prensa presentada por el ministro Fraga. Una ley de prensa muy limitada que prácticamente se reduce a la supresión de la censura previa. Cambió algo el clima cultural, pero produjo situaciones tan graves como el severo expediente a la revista Triunfo y el cierre del diario Madrid. En este mismo año se crea Comisiones Obreras. El 21 de septiembre de 1967, Carrero Blanco es nombrado jefe de gobierno. Del 24 de enero al 25 de marzo de 1969 se declara el estado de emergencia en todo el país y el 29 de octubre entra el noveno gobierno ocupado en su mayoría por miembros del Opus Dei. En 1970, del 3 al 28 de diciembre, se celebra en Burgos el juicio contra militantes de la organización ETA. Son impuestas 9 penas de muerte que serán conmutadas. En este año se declara una huelga minera en Asturias y un nuevo estado de excepción. En 1971, en septiembre, se celebra la Asamblea de Cataluña y el 10 de marzo del 72 se declara la huelga de El Ferrol. El 8 de junio de 1973,
el almirante Carrero Blanco es nombrado presidente del Consejo de Ministros. Se esperaba con mucha preocupación el proceso Milulo, el juicio a importantes personalidades del sindicalismo clandestino. El gobierno había tomado grandes medidas para evitar que nada atentase contra el orden. En el extranjero se seguía con mucha atención ese proceso y la oposición esperaba que se impondrían penas muy duras de largos encarcelamientos. El 20 de diciembre de 1973, a primeras horas de la mañana, a punto de iniciarse el juicio, la explosión de una bomba acaba con la vida del presidente de gobierno. Cuando el almirante Carrero Blanco salía de oír la misa a la que diaria y habitualmente asistía en la iglesia de los jesuitas de la calle de Serrano de Madrid, es víctima con sus escoltas y su chofer del atentado que minuciosamente ha preparado ETA. Franco recibe la noticia con gran consternación. El Consejo de Ministros, reunido en sesión urgente, decide no tomar medidas especiales. Y a última hora de la tarde, el presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda, a través de la televisión, informa a todo el país. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza. La responsabilidad en el ejercicio de la autoridad no admite que la emoción... El solemne entierro del almirante está rodeado de una fuerte tensión. Dos personalidades son el centro de todas las miradas. El príncipe don Juan Carlos, que preside el sepelio en representación del jefe del Estado, y el cardenal Tarancón, la elegante y sobrecogedora soledad del príncipe y la pasión del cardenal, torturado por la brutal agresión vociferante de los extremistas de siempre. La tierra del cementerio del Pardo acogió el cuerpo de don Luis Carrero Blanco, a pocos pasos del palacio, donde dejó muchas horas de leal entrega al servicio de su más admirado y querido amigo y jefe, el generalísimo. Para muchos, Carlos Arias Navarro, como ministro de la Gobernación, por el atentado contra su presidente, debería haber dimitido de su cargo. Sorprendentemente, el jefe del Estado, el 28 de diciembre, le elige como el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Entre la desilusión y el asombro, es recibido este nombramiento del que no es ajena doña Carmen Polo. Su influencia fue decisiva. El nuevo presidente del gobierno tiene un dilatado historial al servicio de la patria
que se inició en los años 40 como gobernador civil y jefe provincial del movimiento de varias provincias españolas, primero, y como director general de seguridad más tarde. En 1965 fue nombrado alcalde de Madrid, cargo en el que realizó una eficaz labor de modernización de una ciudad que crecía vertiginosamente y planteaba serios problemas de circulación y urbanismo, problemas de los que el señor Arias Navarro siempre mantuvo informada a la opinión pública. Buena prueba de ese crecimiento es que durante su mandato, Madrid alcanzó los 3 millones de habitantes. Aquí le vemos apadrinando a la niña que hizo trimillonaria a la capital de España. Una de sus muchas realizaciones fue la inauguración del teleférico que une el Paseo de Rosales con la Casa de Campo, el Parque de Atracciones y el nuevo Zoo. También realizaciones suyas. Viajando sobre el Manzanares pudo contemplar este panorama, hasta entonces inédito, de un Madrid que él contribuyó poderosamente a transformar, dotándolo cada año de un nuevo parque. Finalmente, el 11 de junio de 1973, fue nombrado ministro de la Gobernación, cargo desde el que ha sido elevado al de presidente del gobierno tras la muerte del almirante don Luis Carrero Blanco. La presidencia de Arias no se va a prolongar mucho en el tiempo, pero va a sufrir muchos y muy graves acontecimientos y reveses. La presión de los sindicatos clandestinos han debilitado el control del sindicato vertical. La enorme fuerza y cohesión de la oposición en el exilio, sobre todo del Partido Comunista, creador de la Junta Democrática. Los nacionalismos catalán y vasco ejercen una fuerte oposición. Los golpes terroristas y las huelgas que obligan a declarar estados de excepción. Las luchas internas entre los dirigentes más conservadores y los progresistas. El estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales, sin que proceda aquí tampoco el señalamiento de un plazo. Es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. El 12 de febrero de 1974, Arias Navarro anuncia el Estatuto de Asociación que permitiría la creación de grupos políticos participativos en la vida política española. El llamado espíritu del 12 de febrero es rechazado por los ultraconservadores del régimen del movimiento. Los inmovilistas, como se les llamó, no están dispuestos a ceder ni un palmo de terreno. Si fuéramos inmovilistas, no estaríamos aquí, porque creo yo que tenemos ganado el derecho al descanso. Estamos aquí por nuestra propia inquietud, porque nos aguijonea la injusticia y nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieran arrebatarnos la victoria. El terreno de la acción es nuestro terreno. En él van a encontrarnos caminando hacia la grandeza de España. El atentado terrorista de ETA en la cafetería Rolando de Madrid, a pocos metros de la Dirección General de Seguridad y que atentaba directamente contra la policía, ocasiona 13 muertos y numerosos heridos. Pero este espíritu ni puede ni quiere ser nada distinto del espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco desde su hora fundacional. El presidente Arias retrocede y desaparece el espíritu del 12 de febrero, y con él toda posibilidad del inicio de una mínima apertura. Franco enferma. Es hospitalizado durante casi un mes.
Asume la jefatura del Estado en funciones el príncipe don Juan Carlos. Una vez repuesto a mediados de agosto, viaja a La Coruña para pasar sus vacaciones. En el Pazo de Meirás se celebra un consejo de ministros que preside el príncipe, pero horas después reasume la jefatura del Estado. Estalla el conflicto del Sáhara. El rey Hassan organiza la Marcha Verde que coloca a España en una situación de preguerra con Marruecos, pero las circunstancias internas obligan al gobierno a un pacto indigno. Once terroristas son juzgados y condenados a muerte. Se espera de Franco la conmutación de la pena. Se produce solo para 6. El generalísimo firma las 5 sentencias restantes con el silencio del gobierno. Llueven las peticiones de clemencia de todo el mundo. Hasta el Papa la pide, pero tampoco es escuchado y los condenados son pasados por las armas. 16 países llaman a consulta a sus embajadores que abandonan las sedes diplomáticas. Se pide la exclusión de España de la ONU y se producen numerosos atentados contra embajadas y oficinas españolas en Europa. Pero Franco está como ausente, como al margen de estos acontecimientos. Posiblemente convencido de estar en posesión de la verdad y de la justicia. El pueblo, su pueblo, le ratifica este convencimiento con otra gigantesca manifestación de apoyo en el mismo escenario de la Plaza de Oriente. Parece como si se repitiera la historia, pero con la diferencia de las huellas que ha dejado marcadas el paso del tiempo. El anciano general, agotado, gravemente enfermo, preside por última vez el Consejo de Ministros, atentamente vigilado por un equipo médico oculto. Ha salido de un infarto silenciado a la opinión pública, pero el final ya es irreversible. Después de una larga y cruel agonía, muere en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza, pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro caudillo, ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo, nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento. Porque fui testigo de su última jornada de trabajo
Cuando ya la muerte había hecho presa en su corazón, puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento plasmado en este mensaje con que nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
El Cara al Sol, el himno de la Falange, resonó en la Sierra de Madrid, en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, como un eco que se alejaba al pasado. Cuando la losa de 5 toneladas de granito selló la tumba de Francisco Franco, otra pesada losa comenzó a deslizarse para cerrar un irrepetible e inolvidable capítulo de la historia de España, la España de Franco.